¿Me escucha, doctora? Sí, sí. La enfermedad inflamatoria intestinal básicamente con dos tipos, ¿no? La colitis ulcerativa y la enfermedad con cada una con un patrón. En realidad, cada una de estas enfermedades no tiene un punto de partida, una etiología definida. Se dice que puede ser enfermedad infecciosa, se puede decir que tiene un componente autoinmune, se puede decir que es una enfermedad de predisposición genética, sí. Entonces, todo apunta a que puede ser una combinación de los tres que hemos mencionado. Lo que ustedes están viendo acá es la mayor predisposición de los países que tienen inflamatorio intestinal. Yo les mencionaba anteriormente que ustedes van a trabajar con enfermedades o patologías que son más prevalentes en la localidad donde ustedes trabajen. Entonces ustedes se dan cuenta que Australia, los países nórdicos ya son los más prevalentes. Perú permanece en una zona indeterminada, básicamente porque, uno, de las explicaciones es porque todavía no hay muchos estudios al respecto, y dos, la presentación es muy pobre, ¿no? La colitis ulcerativa, como su nombre lo dice, colitis quiere decir que va a afectar a todo lo que es el segmento del colon, todo lo que es colon, ¿no? Y me va a dar síntomas muy en específicos que muchas veces yo voy a poder confundir con una enfermedad infecciosa. Me puede dar diarrea, sí, me puede dar sangrado, puede dar fiebre, puede dar dolor abdominal también. Entonces, si yo estoy en esta parte del continente, en América del Sur, y luego me voy a trabajar, no sé, a Finlandia, y tengo pacientes con la misma sintomatología, pues ya yo pensaré más como primera opción en una enfermedad inflamatoria intestinal. En último, y pensaré como última patología, por ejemplo, una enfermedad infecciosa, ¿no? La colitis más le gusta afectar en la parte del recto, sino la parte externa no le gusta. La parte cuando afecta todo lo que es el colon, que es la forma fulminante, suele ser de muy poca presentación. La que es del recto encima y lo que puede llegar a transversos de mayor presentación. ¿Y cómo van estos pacientes en el tiempo? Estos pacientes en el tiempo están en un periodo quiescente y otro periodo activo, o sea, tienen una crónica intermitente, ¿no? La mayoría de los pacientes, y cuando los pacientes tienen el antecedente de colitis ulcerativa, debutan nuevamente con algún tipo de diarrea, fiebre, dolor abdominal, lo primero que voy a tener yo que descartar antes de pensar que es por la propia enfermedad de fondo que él tiene, tengo que descartar que hay una patología infecciosa, dado el país donde vivimos, en donde las enfermedades infecciosas son altamente prevalentes. Ahora, para el diagnóstico, yo voy a hacer una suma de todo lo que yo encuentre. No hay nada patognomónico que me pueda decir con esto. Yo pienso que es colitis ulcerativa, ¿no? Parte de examen clínico, que es más que todo inespecífico, exámenes auxiliares, puedo encontrar yo anemia, y en algunos casos puedo encontrar leucocitosis, PCR elevada, el pH también lo voy a encontrar, que eso ya me va orientando más a que es colitis ulcerativa. Tengo que certificarlo con los exámenes endoscópicos, en este caso la colonoscopia y la biopsia, ¿no? En la biopsia vamos a ver que hay disminución de criptas, disminución de la densidad, acortamiento del cuello de las criptas, va a haber plasmocitosis basal, que es lo que va a diferenciar básicamente de lo que es la colitis infecciosa, ¿no? Y es lo que les decía, ¿no? Básicamente se afecta todo lo que es en criptas, disminución, adelgazamiento, disminución en la longitud de las criptas, pero lo que me va a diferenciar de una colitis infecciosa es la plasmocitosis. Va a ser, por favor, esta pregunta de examen. Una vez que yo ya estoy frente a una enfermedad inflamatoria intestinal, en este caso colitis ulcerativa, tengo que ver qué tipo de raíz, ¿no? Si es leve, moderado, si necesito hospitalización o simplemente en UCI, en intermedio, si necesito hospitalización en cuidados generales, o realmente puede llevar un tratamiento ambulatorio, ¿no? Hay muchos índices que yo voy a usar. Sin embargo, uno de los que más se manejan, el que ustedes están viendo en pantalla, el índice True and Width, ¿no? Y ustedes están viendo que lo que maneja es entre signos y síntomas, y a cada uno le da un puntaje, ¿no? Si todo lo que nosotros hayamos suma menos de 11 puntos, es activo, brote leve entre 11 y 15,
y brote grave más de 21, ¿no? Y eso nos sirve, como les digo, para ver cuál va a ser el destino del paciente. Ahora, ¿cuál es el objetivo en lo que es el tratamiento? El objetivo es que mi paciente básicamente esté el mayor tiempo en quiescencia, ¿no? Si está más tiempo inactivo, lógicamente va a desarrollar menos complicaciones, no va a haber necesidad de cirugía. Entonces yo tengo que dar la medicación que sea necesaria para que mi paciente tenga los periodos de tranquilidad mucho más largos, ¿no? No va a requerir cirugía, no va a requerir corticoides y por lo tanto la sobrevida del paciente va a ser mayor y va a tener una calidad de vida mejor. Ahora, ¿cuál es el arsenal terapéutico que yo tengo para tratar lo que es la colitis ulcerativa? Tengo una pirámide en la cual a la base están los aminosalicilatos de mesalacina, ¿no? Lo que lo siguen en la pirámide son los corticoides, que yo rápidamente tengo que hacer una prueba en no más de 3 días. Luego le siguen los inmunosupresores y luego le sigue la terapia biológica. ¿Puedo agregar antibióticos? Claro, porque dentro de eso, de esa piel que está dañada, de esa mucosa que está dañada, puede haber agresión bacteriana, claro. Entonces, en esos casos yo podría agregar lo que es antibiótico. Entonces, viene la pregunta: si estoy frente a un brote leve y es una colitis ulcerativa solamente en la parte distal, el resto sí, más que hemos visto que es la forma más frecuente, utilizar lo primero que está en la pirámide, en la base de la pirámide, que son los aminosalicilatos. Utilizo los aminosalicilatos que pueden llegar de manera inmediata, de manera tópica, que pueden ser los enemas, que pueden ser supositorios, ¿no? Y con eso el paciente, si está con una colitis distal de tipo leve, probablemente va a ir a mejoría. Caso contrario, cuando está con una colitis extensa, ¿no? Probablemente que llegue transverso y parte del derecho, ahí ya tengo que cambiar el arsenal. Podría empezar con antifilatos, sí, pero rápidamente, si no da mejoría, tengo que pasar a corticoides. En muchos casos el uso de tipo endovenoso, y en esos casos ya estamos frente a una colitis ulcerativa grave, donde la hospitalización sí o sí es necesaria para la vigilancia de los síntomas del paciente y de la respuesta del paciente. Entonces, yo al tercer día de haber empezado corticoide tengo que ver una respuesta. Puedo hacerlo con nuevamente desarrollando un inicio de True o puedo hacer uno más sencillo, que es la escala de ojos, ¿no? La cual, si tiene más de 8 deposiciones o si tiene 3 deposiciones por una PCR incrementada, yo puedo decir que no hay respuesta y rápidamente voy a tener que trepar a lo siguiente, que está en la pirámide, que son los inmunosupresores. Cada uno va a trabajar, como siempre les vengo mencionando en cada una de las clases, que van a trabajar con lo que tengan. Esto puede ser ciclosporina o aciatropina. En el caso de nosotros, con aciatropina, trabajaremos con aciatropina. Si veo que no hay mejora a pesar de yo haber trepado en la pirámide, entonces voy a tener que pasar a lo siguiente que está en la cúspide, que son los biológicos. Si hago seguimiento con mi paciente, le hago nuevamente la escala de Oxford y no mejora, pues finalmente ese paciente tendrá que ser tributario quirúrgico, probablemente una colectomía, dependiendo de si es total o subtotal del caso como se haya presentado. Ya han visto que el tratamiento quirúrgico no responden a tratamiento cuando hacen algún tipo de reacción adversa al tratamiento, cuando aparecen también displasias severas o neoplasias. Estos pacientes, a partir del 8º año de haber diagnosticado la colitis ulcerativa, tienen que hacer screening, ¿no? Si tienen periodos de inactividad de enfermedad o de quiescencia, la posibilidad de que desarrolle displasia severa o cáncer va a ser menor, pero si tiene los cuadros de actividad muy cortos y los cuadros de actividad más largos, probablemente este paciente en el lapso de toda la vida va a tener focos de displasia severa, incluso puede haber neoplasia intramucosa. En otros casos, cuando va a pasar el tratamiento quirúrgico, cuando tiene alguna presentación grave, cuando pueden debutar con hemorragia gastrointestinal, pueden debutar también con perforación, puede haber megacolon tóxico en el cual el colon se dilata más de 6 centímetros, con signos de infección asociados a SIRS, por ejemplo. Pues en esos casos, estos pacientes van rápidamente a tratamiento quirúrgico, ¿no? Esa es la parte que corresponde a lo que es la colitis ulcerativa. En líneas generales es mucho más sencillo tratarlo que
a diferencia de la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es la prima hermana de la tuberculosis, síntomas inespecíficos como la tuberculosis, ¿no? Lo único que nos va a diferenciar es la presencia de granulomas, que en el caso de la tuberculosis es la presencia de granulomas cásium, que se ve en una biopsia, ¿no? Los síntomas también suelen ser inespecíficos, en ellos lo que suele predominar más es el dolor abdominal y la pérdida de peso, porque estos pacientes suelen fistulizar, por lo tanto la superficie de absorción disminuye, impiden que puedan absorber los nutrientes elementales y por lo tanto viene una desnutrición crónica, en muchos casos llegan a ser severa. Como hemos visto en la anterior, la enfermedad de Crohn, lo que más le gusta afectar o el segmento que más le agrada, tan igual como la tuberculosis, es la parte, ¿no? El hilo distal, es donde más le gusta. Puede estar en el colon también, puede estar en el intestino delgado también, desde la boca hasta el ano, tan igual como la tuberculosis, en la misma proporción de presentación de cada segmento como la tuberculosis, ¿no? No se olviden, cuando hay algo que nos está afectando el intestino delgado, podemos pensar en infecciosos. En Perú, lo primero, tuberculosis, parasitosis, y en último caso la enfermedad de Crohn. Ahora, ¿cuál es el curso de esta enfermedad? La mayoría de las presentaciones son fistulizantes que debutan con baja de peso y nutrición crónica, ¿no? En menos proporción está la estenosante y aquella que no es ni estenosante y no es fistulizante. Estos pacientes que suelen hacer fístulas y suelen hacer abscesos, en esta presentación generalmente suelen ir a tratamiento quirúrgico, ¿no? En el afán de drenar la fístula, el afán de tratar de cerrar la fístula. El diagnóstico no hay nada tognomónico para esto, es una suma de todo, de lo que ustedes encuentran en el examen físico, en los exámenes auxiliares que ustedes van a pedir, en donde uno de estos, por ejemplo, los anticuerpos ASCA, son los que más van a destacar en esta enfermedad, asociado a lo que nosotros encontremos en patología, que ha sido sacado a la biopsia a través de un procedimiento endoscópico, que va a depender de acuerdo al segmento que afecte. Si afecta colon y ilion distal, pues haré una colonoscopía. Si afecta estómago o esófago, haré una endoscopía, ¿no? Eso va a depender del segmento que afecte. ¿Y qué es lo que me va a decir esa biopsia? Primero, lo que nos va a diferenciar, y ya lo mencioné anteriormente, es la presencia de granulomas no calcium, ¿no? Ahí los granulomas son no calcium, la afectación compromete a las capas, porque se dice afectación transmural, ¿no? Compromete mucosa, submucosa y serosa. Y aparte también linfoides. ¿Cómo se complica esta enfermedad? Primero que da desnutrición crónica, por lo que ya hemos revisado. Puede haber, después de la cicatrización de las fístulas, puede haber una estenosis, puede desarrollar abscesos macroscópicos, claro. En la parte de lo que es la enfermedad perianal, en la parte puede confundirse también, tan igual como la enfermedad de Crohn, puede haber fístulas, puede haber ulceraciones, puede haber edema, tan igual como la tuberculosis, señores. Una vez que yo ya puedo decir que este paciente tiene una enfermedad de Crohn, tengo que saber qué tipo de brote tiene para saber cuál es el destino donde va a ir mi paciente. Y ustedes acá están viendo que es un índice para definir la actividad que es mucho más complejo, ¿no? Tiene un número entre signos y síntomas, ¿no? Que uno puede evidenciar en el paciente y sobre eso ustedes tienen que multiplicarlo por un factor. Es mucho más difícil tratar de recordarlo, pero con las aplicaciones ahora que hay en los celulares, hay muchas aplicaciones que ingresando los valores simplemente le dan finalmente la escala. Teníamos nosotros que recordarlo de memoria. Si tenemos un valor entre 150 y 250, como ustedes están viendo, es una enfermedad leve, 250 y 350, moderada y más de 350, severa. El tratamiento, a diferencia de la colitis ulcerativa, es difícil. Generalmente estos pacientes suelen remitir tan fácil a la enfermedad, por eso es que se prefiere empezar muchas veces de lo que es los biológicos e irlos desescalando hasta llegar a lo que es los aminosalicilatos, ¿no? O en su defecto,
evaluar constantemente y pasar rápidamente a lo que nos puede ofrecer tan igual como la colitis ulcerativa. La presentación tan igual como la tuberculosis, señores, la presentación principal es ileocecal, colónica, lo que es la parte perianal. Se puede confundir con tuberculosis, con todo lo que les estoy mencionando, ustedes tienen que decir. En la presentación ileocecal puede estar asociado de frente, podemos pasar a aminosalicilatos rápidamente a lo que son corticoides, sí. Si no mejora y pasa a moderar, estos pacientes van a pasar rápidamente la evaluación, que es muy rápido, ¿no? A biológicos. ¿Cómo lo vigilan en estos pacientes? Con creatina fecal, que es lo que me va a indicar si hay algún tipo, si la inflamación o no persiste en estos pacientes. Muy similares en lo que es la enfermedad de Crohn colónica. A diferencia de la anterior, acá pueden empezar de manera más pausada con aminosalicilatos e irlos evaluando en el tiempo, responder favorablemente, sí. El problema es cuando es moderado o severo rápidamente, como les digo, tanto en el moderado como en el severo, deben pasar muy pronto lo que son los biológicos. Y en el caso cuando uno empieza con biológicos, la recuperación es muy rápida, ¿no? Entre 1 a 3 meses se suele ver la recuperación. Se han debutado con fístulas, estas fístulas se ven que cierran cuando uno le hace la colposcopía, ¿no? La recuperación es fantástica con los biológicos, pero hay que tener ciertos puntos de reparo. En lo que es la enfermedad perianal, lo primero que ustedes siempre se va a ver abscesos, van a tener que hacer una cura quirúrgica, limpieza del absceso. Ya hemos visto en anteriores clases que todo absceso que tenga que ser diagnosticado, absceso que tiene que ser drenado, en este caso es solamente quirúrgico, pueden dar antibióticos porque puede haber una sobreinfección bacteriana, sí, y en muchos casos se suele ya en estos pacientes iniciar con los biológicos, ¿no? Cuando van a tratamiento, en el caso de los pacientes de los abscesos, cuando hay una presentación fulminante, hemorragia, perforación o megacolon, tan igual como la colitis ulcerativa, cuando hay la presencia de fístulas o cuando ustedes vean que no hay respuesta al tratamiento, se tiene que hacer exéresis de sedimento. Ahora, ¿puede haber manifestaciones fuera del intestino, que es un campo? Sí, ¿no? ¿Puede haber afectación hepática? Sí. ¿Puede haber afectación a nivel de vías biliares? Sí, que lo que están viendo, ¿no? Está asociado, como tiene una rama que está muy relacionada con la autoinmunidad, puede estar relacionado con hepatitis autoinmune. Hay algunos pacientes que con hepatitis autoinmune y en el tiempo hacen colitis ulcerativa. Pues están muy asociados con colangiocarcinoma, que puede estar relacionado con la colitis, con la colangitis esclerosante primaria, sí, ¿no? Es lo que ustedes están viendo. Está asociado con hígado graso, también la presencia de hitos en vesícula, también no se olviden de eso, por favor, tienen que recordarlo. Haciendo un repaso a todo lo que hemos visto, señores, la enfermedad inflamatoria intestinal formada por dos enfermedades básicamente, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Dependiendo del segmento que afecte, es que le va a dar la sintomatología. En el caso de la enfermedad de la colitis ulcerativa, solamente afecta lo que es colon. La enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano. No, el diagnóstico no hay nada patognomónico para ambos, es una suma en realidad de todos los hallazgos que ustedes puedan encontrar. El tratamiento sí han visto que es una pirámide, ¿no? Parte con aminosalicilatos, corticoides, inmunosupresores y finalmente biológicos. A diferencia de la enfermedad de Crohn, que se prefiere ya empezar con, dado que responden muy bien a los biológicos, empezar por este, ¿no? El tratamiento quirúrgico va a depender de si hay una presentación fulminante, si hay una reacción adversa a fármacos, si no responde el tratamiento también. En cuanto a lo que es patología, no se olviden que la colitis ulcerativa afecta mucosa submucosa, ¿no? En cambio, en la enfermedad de Crohn es transmural y además esto que hay adenomas no casi, ¿no? Lo tienen que recordar. Si ustedes quieren revisar algo más, hay una sociedad europea de lo que es enfermedad inflamatoria intestinal con acceso libre, muchos artículos en inglés por el cual ustedes pueden revisarlo, ¿no? Para cada cápite hay un protocolo específico
con varias páginas, no es de acceso libre, si ustedes quieren lo pueden buscar. Hola, ¿están ahí? Digan sí, digan no, por favor. Sí, doctora. Doctora, una consulta para la enfermedad de Crohn. ¿Cuál es la causa más frecuente para ir a cirugía? Son varias causas. La no respuesta a tratamiento. En algunos pacientes que, perdón, primero son las complicaciones y el tipo de presentación. Estos pacientes, cuando no se sabe la causa y generalmente se piensa que es tuberculosis, muchas veces vienen o porque se han perforado o porque han sangrado, en ese caso van rápidamente a cirugía. Como se piensa que es tuberculosis, ¿y por qué se piensa y por qué se confunde? Porque también los patólogos, al no ver tan frecuente esta patología, suelen confundirlo con lo que es la enfermedad de Crohn, y estos pacientes suelen empezar con lo que es tratamiento específico, ¿no? Con prueba terapéutica, ven 4 semanas, no hay respuesta favorable y nuevamente reevalúan al paciente. Cuando reevalúan al paciente llegan a la conclusión en una junta a través de varios patólogos que podría corresponderse a la enfermedad de Crohn. Y en estos pacientes, cuanto más te demoras, las complicaciones son más severas, ¿no? La desnutrición crónica que va a demorar en mejorar, dado que las fístulas persisten, y una de las causas precisamente de cirugía es la fístula. Yo les cuento un caso, ¿no? Yo solamente he visto en toda mi carrera, que yo ya tengo más de 16 años de gastroenterólogo, 3 casos de Crohn. Los 3 casos de Crohn lo he visto en el Hospital Ravaliati, ¿no? Uno que se confundió con tuberculosis, que finalmente fue a cirugía y se llegó al diagnóstico a través de la pieza quirúrgica extraída. Y la segunda, que se pensaba como era... se confundió inicialmente con otro tipo de enfermedad inflamatoria intestinal como una colitis ulcerativa, había solamente había un segmento del colon que estaba afectado. Afortunadamente teníamos un médico rotante, un peruano trabajaba allá en España, y en España suelen ver más los casos de enfermedad inflamatoria intestinal. Para él no había ninguna duda que era una enfermedad de Crohn, y le empezamos con la enfermedad con infliximab, y el paciente mejoró fantásticamente con esta terapia, ¿no? La diferencia es el tiempo, cuánto nosotros demoramos en instaurar el tratamiento. Dado las dificultades también que nosotros tenemos para poder hacer en algunos casos inmunohistoquímica, que también corresponde, o tener patólogos más expertos que nos puedan ayudar, y no es porque no sepan, sino porque la enfermedad acá no es tan frecuente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Vamos a ver lo que es la enfermedad colorectal. El cáncer colorectal es una de las patologías muy prevalentes a nivel nacional, a nivel mundial. Hay factores de riesgo que están asociados a su presentación, pero eso quiere decir que incrementa 100 veces más, a diferencia de la población del resto de la población que puedan presentar el cáncer de colon, pero el que lo presente necesariamente quiere decir que lo voy a tener sí o sí en algún momento de la vida. Una vez que ustedes diagnostican el cáncer de colon, es importante que ustedes puedan establecer el estadio clínico del paciente para que puedan ver a qué tipo de tratamiento, sea curativo, sea paliativo, va a dar el paciente, ¿no? Hay muchos tratamientos que están avanzando en el lapso del tiempo, hay muchos tratamientos que se están instaurando en pacientes que tienen eh, estadio clínico 4, ¿no? Sin embargo, todavía falta un poco más de estudios para poder ver que la sobrevida en estos pacientes que tienen estadio 4 sea mayor a 5 años. Y una vez que ya han diagnosticado el colon, algún tipo de paciente ya ha tenido opción de tratamiento curativo, la vigilancia en este paciente es importante, ¿no? A través de la endoscopía, específicamente la de colon.
Ustedes están viendo acá, miren cómo se ha multiplicado, es una lámina del INEM, cómo desde el 2002 hasta el 2025 se ha incrementado exponencialmente, ¿no? Todo lo que es el cáncer de colon. Es muy frecuente a nivel de hombres y mujeres, sí, es bastante frecuente, ustedes están viendo en la parte izquierda de la diapositiva. Como les mencioné, hay factores de riesgo para la presentación, hay factores demográficos, ¿no? Ya sabemos que sean negros, más de 50 años, que sean varones, el patrón migratorio se refiere a que estos pacientes que migran de zonas no prevalentes, más prevalentes, incrementa su factor de riesgo y básicamente está relacionado con otro tipo de factor que son los dietéticos. Los factores biológicos, un adenoma puede evolucionar a lo que es un carcinoma, sí, sobre todo más de 50 años, de ahí es que se hace la vigilancia en todo paciente mayor de 50 años, ¿no? Ahora, se ha visto de que ahora el cáncer de colon no solamente está en la parte izquierda, sino también que esto está en la parte derecha, de ahí es lo que se refieren a migración proximal. Y como vamos a ver más adelante, esta migración proximal se ha visto que está relacionada con otro tipo histológico, ¿no? Que son la presencia de pólipos aserrados. Dentro de los factores ambientales, se habla mucho del consumo de carne, sobre todo, esto de acá ha variado, ahora solamente es procesados, ¿no? Se menciona mucho la ingesta de lo que son las carnes procesadas. Dentro de estas, pues, está todos los embutidos, la jamonada, lo que ustedes pueden ingerir. Se dice que con tan solo ingerir 25 gramos semanales, el factor se puede multiplicar, ¿no? Ahora, esto es muy importante, lo que dice acá el estilo de vida, y eso es lo que sí nosotros podemos atacar con el paciente, ¿no? El paciente que no, que es sedentario por el trabajo, por algo motivos, el paciente que es obeso, tenemos que indicarle que necesita el ejercicio, el movimiento, ¿no? La obesidad es un estado proinflamatorio constante que va a llegar en algún momento, como la náusea está persistente sobre el colon, puede desarrollar una neoplasia mucosa, no solamente para el colon. La obesidad, el sobrepeso es factor de riesgo para cualquier tipo de neoplasia, como estamos en digestivos. El cáncer de hígado, el cáncer de páncreas es uno de los neoplasias que está muy asociado con estos pacientes. Y según la última pandemia, nosotros hemos visto que la mayoría de los pacientes, cuando se saca el índice de masa corporal, pasa a los 30. Entonces, todos aquellos gorditos que nosotros pensamos que son gorditos, en realidad probablemente estemos viendo la obesidad. Y eso más que todo está relacionado con la ingesta que nosotros tenemos. El peruano tiene una comida que es muy rica y está galardonada, pero el problema es que está en base de azúcares, harinas procesadas, que son los que causan dependencia en la ingesta de alimentos y son los que llevan finalmente a la obesidad, ¿no? Eso hay que cambiar y eso es lo que nosotros sí podemos atacar. Sí podemos hacer mucho énfasis en el paciente, que va a ser muy difícil porque cuando un paciente llega a la consulta, pues ya tiene 20 años y ya tiene unos estilos de vida muy establecidos, pero hay que trabajar en ello con el paciente. Hemos visto también ya un factor de riesgo, como lo hemos mencionado, es aquellos pacientes que tengan enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. El alcohol, claro que proporciona algún riesgo para cualquier tipo de neoplasia, el fumar también, ¿no? Se menciona que la ingesta de café es protector, una taza de café es protectora, porque es muy antioxidante para lo que es el hígado, el cáncer de colon. Hay muchos estudios también que están relacionados con la ingesta de AINES, ¿no? Y básicamente con la ingesta de aspirina, en la que mencionan que darles muchos estudios, todavía no establecen el tiempo exacto, entre 12 meses y 2 años, podría evitar en estos pacientes que puedan desarrollar algún tipo de lesión neoplásica. Y el problema es la dosis establecer, ¿no? Porque ustedes saben pues que la aspirina y los AINES producen lesiones a nivel tanto del tubo digestivo alto como del colon. Ahí todavía falta modular, establecer una dosis, por lo cual no produzcan lesiones y a su vez evite que haya progresión a algún tipo de neoplasia. Los factores genéticos, dentro de todos los que ustedes están viendo, los que más producen
predisposición a cáncer de colon. Es el cáncer de colon no polipósico hereditario que está muy relacionado con lo que es el de Lynch tipo 2, que pueden tener no solamente en el colon, sino también en otras partes, fuera del colon, como páncreas, ovario, etc. Y lo que sí está muy relacionado y que les he mencionado es la enfermedad inflamatoria. Por eso es que les decía que los periodos de quiescencia o de inactividad deben ser mayores, que la NOx esté constantemente eh, atacando la mucosa y por lo tanto producir cambios intracelulares, ¿no? La patogénesis ha cambiado últimamente, ya al principio siempre se comentaba de que era una vía clásica en la cual está muy relacionado con el cáncer esporádico, la vía alternativa que está muy relacionado con los cánceres hereditarios, ¿no? Aquellos que tienen mamá, papá, que han tenido algún tipo de familia en primer grado que tiene un cáncer de colon, está muy relacionado con esta vía alternativa, ¿no? Y ya desde el año 90 se empieza a desarrollar adenomas cerrados porque se veía que había, los patólogos veían que no coincidía con los pólipos hiperplásticos que no producían ningún tipo de lesión. Lo llamaron a cerrados porque estos tienen la forma de los dientes de un serrucho. Se fue investigando más en estos pacientes porque el problema de estos pólipos acerrados creo que se presentan más en la parte derecha y segundo, que son difíciles de ver, ¿no? Son un poco difíciles de identificar. Eh, y en el año a partir de 2003 ya se estableció propiamente como una tercera vía de formación de la neoplasia, la vía cerrada, ¿no? Que ya, como les estoy diciendo, en el 2000 tiene 22 años ya de establecida. El resto sí es mucho más antiguo. Y eso está muy relacionado a que hay una mediación de las islas citosina guanina fosfato que en estos casos de la vía cerrada hay una hipermetilación y esto causaría pues algún tipo de alteración celular. Esta lámina ustedes están viendo el epitelio normal, luego para que se formen hay focos de criptas aberrantes, los cuales estos focos de criptas aberrantes van evolucionando y formando displasias pequeñas, displasias leves, displasias más grandes, eh, displasia severa y finalmente carcinoma y finalmente se llega a dispersar. Para que todo esto se presente, tiene que haber pasado un lapso de 10 años. Cuando ustedes tienen un paciente que ya viene con una manifestación muy florida, con una tumoración palpable, dolorosa, con estreñimiento, con suboclusión, ese paciente como mínimo tiene 10 años, ¿no? Este cuadro siempre suelo preguntar, examen, ¿no? Acá ustedes lo que pueden ver, los que nos van a interesar para esta clase, son los adenomas. Lo que es los adenomas, lo que me interesa saber es el tipo histológico y el tamaño. En el tipo histológico, como ustedes están viendo, los más frecuentes son los tubulares, pero son menos malignos. Los vellosos, el grado de malignidad va aumentando. Son menos frecuentes, que puede tener algún tipo de cambio mayor. Sin embargo, los túbulos villosos que son menos frecuentes pueden llegar hasta 40-50% de que pueden evolucionar a carcinoma. Eso es importante. Y en cuanto al tamaño, a mayor tamaño, mayor posibilidad, casi 50%, como ustedes están viendo, de que pueda haber mayor tipo de displasia severa, menor tamaño, menor proporción. Lo que más importa en los adenomas, muy bien, ¿qué tipo es un adenoma tubular? ¿Es un adenoma villoso? ¿Es un adenoma túbulo villoso? Porque en eso va a variar mi vigilancia, ¿no? Si tengo un adenoma tubular, pues probablemente mi vigilancia será a los 5 años. Un adenoma túbulo villoso, el de vigilancia, el tiempo de vigilancia va a ser mucho menor, yo en un lapso de 5 años, probablemente 3 años. A nivel de tipo histológico, lo que más va a predominar es el adenocarcinoma. Puede haber otros tipos, entre metastásicos, linfomas y todo lo que están viendo, pero son en proporción. Esta lámina es importante porque una vez que nosotros establecemos el diagnóstico, tenemos que estar en el colon, deja a otro sitio de metástasis. Y a donde le gusta ir al colon es viajar, establecerse en el hígado, se sigue el pulmón, se sigue el hueso, etc. Esto es importante.
Entonces, por lo tanto, cuando yo quiero establecer el estado clínico de mi paciente, lo que tengo que hacer es una pantomografía, ¿no? Cerebral, tórax, abdominal y pélvico. El cuadro clínico, como mencionado, va a depender si estamos en un cáncer de colon temprano o un cáncer de colon avanzado. El cáncer de colon temprano probablemente no me síntomas si yo lo diagnostico en un paciente que estoy haciendo algún tipo de screening, como de 50 años, por ejemplo, ¿no? A diferencia de una neoplasia de colon avanzada en la cual ya va a haber manifestaciones floridas, va a haber anemia, va a haber hipotermia, va a haber oclusión, va a haber sangrado, hematopoiesia. Entonces, eso va a cambiar dependiendo del estadio en el cual encontremos a la neoplasia. Lo que más le gusta estar en el cáncer de colon siempre es en la parte izquierda, ¿no? Que están viendo, como mencionamos anteriormente, eso ha ido cambiando por la migración proximal que se está dando en el lado derecho por la presencia de tipo cerrado. Ahora, ¿cómo diagnostico? Yo tengo que establecer, localizar la lesión y sacar una biopsia. ¿Cómo logro eso? Con la colonoscopía. La colonoscopía puede decir en qué parte del segmento está, si es friable, si es sangrante o no es sangrante, cuántos centímetros abarca dentro de lo que es el colon. Podemos ver si hay algún tipo de lesión sincrónica, es decir, en otro segmento del colon. Podemos ver si la luz del colon se ha disminuido, es decir, que hay una subestenosis, ¿no? A través de la colonoscopia nosotros podemos ver, describir todo cómo es la neoplasia y qué pasa cuando el paciente está obstruido y ya no puede ingresar. Pues tendré que hacer una cirugía laparoscópica en aras de poder sacar una biopsia en cuña, ¿no? No puede entrar, palpar y donde pasa lo que palpa la tumoración, sacar una cuña para que finalmente vaya a anatomía patológica y nos dé el diagnóstico más certero, ¿no? Recuerden que para los oncólogos es muy importante saber qué tipo de histología tiene, no es lo mismo dar una quimioterapia a un paciente que tiene un adenocarcinoma versus uno que tenga un linfoma de colon, es muy distinto. Entonces, de ahí la necesidad de establecer siempre el tipo histológico. ¿Cómo llegamos al estadiaje? O sea, al grado, que es lo que ustedes conocen, la mayoría de personas conocen. Tengo que establecer a través del TNM, ¿no? T de tumor, y T de ganglios y de metástasis. Ustedes están viendo que un estadio temprano es aquel que solamente coge mucosa, su mucosa y no hay ningún tipo de neoplasia. En la parte severa, avanzada, nosotros vemos que puede coger mucosa, su mucosa serosa, puede haber metástasis a distancia, como es, puede haber ganglios metastásicos, puede haber distancia a hígado y en muchos casos, cuando ya están muy avanzados, casos para que no se han ido. ¿Y eso para qué me sirve? Para establecer un tiempo de sobrevida. Miren, un paciente en un estadio clínico 1, la sobrevida de los 5 años, 4%, al revés de los pacientes que tienen estadio clínico va a ser incluso menor de 5%, que es lo que ya habíamos comentado anteriormente. El tratamiento, cuando es un tratamiento curativo localizado sin metástasis, será resección y en algunos casos, dependiendo de lo que encuentre histología, pues el oncólogo tendrá que definir si puede haber una terapia neoadyuvante. El problema en algunos casos es cuando ya es metastásico, cuando tiene la distancia, le da un tratamiento paliativo. Lo que se está tratando de cambiar la historia natural de esta neoplasia en aquellos pacientes que tienen un cáncer metastásico. Hay estudios ya en el cual en aquellos pacientes que tienen cáncer de colon, un segmento y tienen metástasis a hígado única o 3 menores de 5 centímetros, pueden optar a resecar al paciente previa adyuvancia, a sacar en el mismo tiempo las metasectomías, la metástasis y la resección del cáncer de colon en el segmento afectado. Ha mejorado la sobrevida, hay una parcial mejoría en cuanto a la sobrevida, eh, me parece que ha subido a un 6 o 7%, que no es mucho. Sin embargo, los estudios, eh, sin embargo, los estudios
continúan, ¿no? El INE está participando en este estudio que es multicéntrico con otros centros hospitalarios, ¿no? Y eso es lo que yo le decía a nosotros que nos interesa esta rama de acá, la tercera. Si yo tengo un paciente con cáncer colorectal que ha sido, le han resecado el segmento, sea por cirugía o por endoscopía, tengo que hacer una colonoscopia al año y luego a los 4 años. Y una vez que cumple el 4 año, yo tengo que ver si tiene lesiones o que te requiere vigilancia, si amerita seguir el seguimiento. Si no tiene lesiones que requieran vigilancia, por ejemplo, un adenoma tubulovelloso, entonces yo espaciaré el tiempo de vigilancia. Ya no lo haré cada 4 años, lo haré cada 5 años. Tengo que tener 2 colonoscopías negativas en el cual no encuentre ningún tipo de lesión y recién en ese momento puedo yo decir que mi paciente pasa a la clínica en la población normal. En aquellos pacientes que no tienen ningún tipo de lesión, se les examina cada 3 años. El problema es cuando sí tengo una lesión que merita vigilancia, por ejemplo, villoso o tubulovelloso, que es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces ahí el periodo de vigilancia será más estricto, las copias serán a los cada 3 años, realmente repetirle, y si después de 2 colonoscopías no tiene ningún tipo de lesión, sí, yo puedo hacer esta vigilancia y pasarlo a un screening en población general que es cada 10 años. Eso es muy importante. Si un paciente tiene un cáncer curativo y que está en vigilancia, pues, ¿no? Al año, al 4 años, si no tiene lesiones cada 5 años por 2 colonoscopías, o si tiene lesiones cada 3 años por 2 colonoscopías, si todo sale bien, recién puede pasar el screening en población general cada 10 años. Finalmente, para recordarles que el cáncer de colon tiene una alta prevalencia nacional e internacional, los factores de riesgo ya lo hemos visto, ¿no? Biológicos, hay genéticos, que son muy relacionados en algunos casos con la ingesta, con el sedentarismo, ¿no? Eso. Las lesiones neoplásicas van a ser depender de la histología y el tamaño. Recuerden, a mayor tamaño, mayor predisposición a presentar cáncer. Lo mismo que las lesiones tubulovelosas son menos frecuentes, pero tienen más predisposición a que puedan evolucionar hacia carcinoma. La mejor herramienta, lo bueno, bonito y barato es la colonoscopia completa, perdón, y el estadio que se hace a través del sistema TNM. Una vez que ustedes hayan diagnosticado un cáncer que tiene una chance de tipo curativa, tendrá que haber una vigilancia, ¿no? De acuerdo a lo que ya hemos establecido. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Están ahí? ¿Se fueron? Sí, digan, ¿no? Por favor. No hay preguntas, ¿no? Yo sé que no hay preguntas, doctor. Pero entiendo que estén cansados, ¿no? Ya por la hora. La última parte de este segmento y final es enfermedad diverticular. Lo van a ver aquí ustedes en las guardias de cirugía, ¿no? Todo paciente que tiene dolor abdominal ingresa por cirugía. Esto ha cambiado tanto la fisiopatología como el enfoque para el tratamiento, ¿no? Esto ha cambiado a partir del año 2020, al final de las diapositivas les dejo la guía y posteriormente ustedes lo pueden revisar. El riesgo de condición de enfermedad diverticular, sí, el sedentarismo, la obesidad, el que sea varón, el que sea más viejo, porque los tejidos son más laxos, claro, no disminución. El que uno no coma fibras, ¿no? Eso también condiciona, aumenta la presión abdominal y favorece la presión de los sacos articulares. Y esto es lo que ha cambiado, ¿no? Miren, la mayor presentación es en aquellos pacientes que tienen divertidos, o sea, que nunca pasa nada con ellos, simplemente tienen las citas sin ningún tipo de complicación. Y lo único que se ha presentado la enfermedad diverticular, no complicadas sintomática, ¿no? Que muchas veces suele confundirse con lo que es el síndrome intestinal irritable, que a diferencia de esta, no calma con la inhibición de flato. Y la presentación de la diverticulitis, de la enfermedad diverticular complicada, que es en menor proporción, recuerden que esta es la menor proporción, y cuáles son las complicaciones, que haya hemorragia, que haya peritonitis, que haya diverticulitis, cada uno da una clínica especial,
¿cierto? Si tiene peritonitis tendrá dolor y abdomen irritable, si tiene absceso tendrá fiebre, resistencia a la palpación y respuesta a los tratamientos antibióticos. Si tiene hemorragia, tendrá uno que entrar, tratar de ver en qué punto del divertículo está sangrando, y una diverticulitis aguda, el dolor, la posición del líquido, el tratamiento antibiótico y de hidratación, ¿no? Cada uno va a dar un síntoma específico para cada presentación. Lo que se mencionaba era eso en cuanto a la fisiopatología, ¿no? Que se presentaban a nivel de la debilidad de la pared, donde se insertaban los vasos rectos, que con ayuda del aumento de la presión abdominal se formaban, ¿no? Se formaban. Pues eso es lo que se propone, es esto, ¿no? Se propone cada uno distinto en base a las complicaciones. Hace la diverticulosis muy parecido, hay factores genéticos, hay disminución en lo que es la pared del colon, que favorece pues el aumento de la presión intraabdominal, la formación de los divertículos en sí. En la enfermedad diverticular no sintomática sí cambia, ¿no? Primero que hay una disbiosis, o sea, es decir que la flora intestinal que está a este nivel cambia, ¿no? Por distintos factores, y hay una disminución en el umbral del dolor, ¿no? Que eso es lo que en estos pacientes se observa. Recuerden que estos pacientes se pueden confundir con, esta presentación se puede confundir con intestino irritable. A nivel ya de lo que es la diverticulitis, la disbiosis está incrementada por la presencia de un fecalito, hay un cambio a nivel del ambiente del divertículo, se sigue la disminución del umbral del dolor y esto condiciona que haya mayor inflamación. En lo que es el sangrado, se ve que hay una proliferación anormal, un engrosamiento de estos vasos que están rodeando el divertículo, que finalmente llegan a horadar hacia la superficie y sangran hacia esto, ¿no? La epidemiología, la mayoría de los pacientes son asintomáticos y se le descubría en una colonoscopia de screening, ¿no? A mayor edad, dada la latitud, mayor predisposición. Se cree que hay una ligera predisposición en mujeres porque conforme va pasando la edad nosotros vamos aumentando más el peso, puede ser, ¿no? Ahora, donde más le gusta estar a los divertículos siempre es en la parte izquierda, así muy descendente, no se olviden de eso, por favor. A diferencia de los asiáticos que se propugna que es por una predisposición genética, que ellos presentan en la batalla, y nosotros es en el AIS. Como les mencioné anteriormente, la de los divertículos va a ser nula cuando se complica, y cuando se complican va a dar una sintomatología de acuerdo a la complicación que se dé. Si es absceso, fiebre, va a tener dolor, se va a sentir, van a palpar ustedes una masa. Si está sangrando, verán hematoquesia, tendrán que llamar al gastroenterólogo de emergencia para que pueda realizar una colonoscopia de emergencia. Si está perforada el abdomen etable, tiene que ser evaluado por el cirujano, y así con cada una de las complicaciones que hemos mencionado. ¿Cómo llego yo al diagnóstico, señores? Si yo sospecho que el paciente se ha complicado tiene una enfermedad diverticular complicada, entonces lo que yo tengo que hacer es evaluar a través de una tomografía. Si yo realizo una colonoscopía, al realizar la colonoscopía yo insuflo aire y echo agua. Entonces, este tejido que está muy friable puede ser que se perfore en el paciente, y en vez de ocasionarle bienestar, vamos a vamos a dañarlo. Entonces, lo que se prefiere siempre es una tomografía abdominopélvica, en la cual voy a ver yo si hay perforación, si hay absceso peridiverticular, si hay acceso a distancia, que también es lo que evalúa, y de acuerdo a eso le puedo dar yo tratamiento. Esta es una clasificación que los italianos lo han establecido. Es curioso, lo que ellos mencionan es que aquellos pacientes que tengan más de 15 divertículos son propensos a realizar complicaciones de una enfermedad diverticular, sea cualquiera de las que hemos mencionado. Por lo tanto, cada vez que hacemos colonoscopia y encontramos un divertículo, tenemos que contar a ver si cumple los 15, parece que sugerir que debe tener control clínico periódico, ¿no?
Una vez que el paciente tiene una enfermedad diverticular complicada, en este caso, el dolor abdominal que puede estar o no asociado a absceso o a peritonitis, tenemos varias clasificaciones que es más, cuando se roten en cirugía, el cirujano se las va a mencionar. Una de las que más se usa es la de Hinche, ¿no? Y ustedes ven acá como en el Hinche hay uno que es básicamente la no complicada, abscesos pequeños, menores de 3 centímetros, que suelen remitir con tratamiento antibiótico. Hinche y 2, acá ya los abscesos son mayores de 3, 4 centímetros, pericolónicos, ya se va a plantear un tratamiento quirúrgico. En el Hinche 4, cuando ya se perfora, en el Hinche 5, cuando se estableció un cuadro de peritonitis. Y esto es lo que en realidad ha cambiado, esto es lo interesante, ¿no? Para el tratamiento lo separan en diverticulitis aguda no complicada y complicada, dependiendo del estado inmunitario que tenga el paciente y de la comorbilidad. Si el paciente no tiene, es inmunocompetente y no tiene ningún tipo de comorbilidad, hay que dividirlo en si tiene bajo riesgo. ¿Cómo define esto? El bajo riesgo es aquel paciente que no tiene ningún tipo sistémico, ¿no? Síntomas, es decir, no tiene leucocitosis, PCR está baja, no tiene fiebre. Por lo tanto, se asume más que es un proceso inflamatorio. Entonces, cuando a estos pacientes solamente lo que se les hace es suspender la vía oral, se le dan líquidos claros y lo que se le hace es dar algún antiinflamatorio del colon. En este caso, los aminosalicilatos suelen responder bien a tratamientos tercer, cuarto día, y si es así, pueden progresar ya la dieta y el séptimo día estarán mejor. El problema es con aquellos que tienen alto riesgo, es decir, que tienen ya síntomas sistémicos, leucocitosis, fiebre, PCR, estos pacientes tienen que ser hospitalizados, dar antibióticos y contemplar la cirugía probablemente. La diverticulitis aguda complicada básicamente contempla dos cosas, lo que es absceso y peritonitis fecal. En lo que es absceso, aquellos pacientes que tengan menos de 3 centímetros, que no tengan infección, que no estén inmunocomprometidos y que no tengan comorbilidades, líquido, antibiótico y debe mejorar porque es un absceso. El problema es cuando este absceso es más grande, más de 4 centímetros, tiene que estar hospitalizado, monitorizando con antibióticos. Si no responde al séptimo día, ir a drenaje puente, ¿no? El tratamiento puente de drenaje percutáneo, hasta que mejore el paciente y finalmente se pueda realizar una cirugía electiva para definir si se va, qué tipo de segmento se va a, a realizar la exferencia, ¿no? En el caso de lo que es la peritonitis fecal, definitivamente tiene que estar hospitalizado. Si está inestable, podemos hacer una colostomía descompresiva, inestable, y si está estable ya podré yo establecer algún tipo de cirugía en el cual pueda probablemente eh, realizar la exéresis con mayor tranquilidad del segmento afectado. Debo seguir a los pacientes que han realizado, que han tenido un cuadro de enfermedad diverticular. Sí se ha visto que hasta un cerca de un 11% está relacionado con cáncer de colon. ¿En qué tiempo debo realizar? Muchas dicen entre 4 y 8 semanas previo control termográfico que pueda ingresar a hacer la colonoscopia. Esto es importante, por favor, no se olviden. Ahora, pregunta de examen la anterior que hemos visto, en la anterior diapositiva. Ahora, ¿se debe realizar una resección? Esto ha cambiado porque antes se decía que en pacientes mayores de 50 años que tienen dos cuadros de enfermedad diverticular complicada deberían ir sí o sí a lo que es la resección afectada. Ahora no, se menciona que debe ser de acuerdo a la comorbilidad, de acuerdo a la edad del paciente y conversando con el paciente. ¿Qué prefiere el paciente? ¿Preservar su colon o desea operar en el afán de no tener más recurrencias, ¿no? Eso es lo que ha cambiado. Antes era como un poco dictatorial, ¿no? Más de dos cuadros. Ahora no, hay que evaluar varias cosas en función de la edad, de la comorbilidad y lo que el paciente también puede elegir. Recordar, señores, que los divertículos, la etiología es multifactorial, relacionado más que todo con la debilidad de la pared por alteración de no disminución de lo que es el sistema nervioso
diverticular, ¿no? La mayoría son sintomáticos en aquellos pacientes que presentan una enfermedad diverticular, depender del tipo de presencia de los síntomas, ¿no? El diagnóstico básicamente es un hallazgo de pacientes que solamente están realizando un screening y aquellos pacientes que tengan síntomas, ustedes sospechan que está complicada la presencia de vesículas, tendrán que pedir una tomografía, ¿no es cierto? Para evitar algún tipo de complicación mayor con la colonoscopia. El manejo ha cambiado, señores, ahora está muy relacionado con lo que son las no complicadas. Menciona que hay no necesariamente un proceso infeccioso, sino un proceso inflamatorio, por eso quedan caminos salicilatos versus aquellos que sí ya tienen una signo sobre el cual sí ya dan antibióticos y plantean cirugía, ¿no? Va a depender eh, del tipo de presentación. Eso se con cáncer de colon, sí, hasta un 11% se ha visto que están casi un 11% se ha visto que están asociados, de que la vigilancia post-recuperación debe ser a través de colonoscopia. ¿Tienen una pregunta, alguna duda, por favor? Sí, digan, ¿no? Doctora, en la complicación es posible encontrarla con ecografía, porque mencionó de frente. ¿Perdón? ¿Es posible la ubicación por ecográfica? Porque mencionó la No, tomografía. no. Tiene que ser con tomografía, ¿no? No, la ecografía no les va a ayudar, salvo que pues ya esté aplastronado, o sea, un absceso gigante, ¿no? Probablemente se pueda ver, pero lo ideal es tomografía, ¿no? En todas las es que usted va a encontrar es tomografía. En el caso de que, por ejemplo, tenga un fecalito, quizá como cuando se produce una apendicitis, podría ser. Todo esto a través de tomografía. Si usted sospecha que sea complicado, es tomografía. Si usted tiene la certeza de que sea complicado y quiere saber si realmente hay divertículos, no puede empezar solicitando una colonoscopia, lo va a perforar al paciente y va a hacer que entre una cirugía de emergencia. Si hay dolor, en el caso de las diverticulitis que lo llaman la apendicitis izquierda, usted está obligada a pedir tomografía. Siempre tomografía. Gracias, doctora. Doctora, ¿y es más frecuente en el sigmoide, cierto? Sí, sí, siempre. Siempre es en la parte izquierda. De todos los temas que hemos repasado, a todos les gusta siempre la parte izquierda distal. Tanto para colitis ulcerativa, tanto para cáncer de colon, tanto para divertículos. A todos les gusta siempre la parte izquierda final. ¿Y puede estar relacionado a intestino delgado también? Con solo grueso. Se ha visto, hay casos, hay reportes de casos en los que se ve divertículos en intestino delgado, pero son de manera aislada, ¿no? 1, 2, 3, por eso es la llamada aislada. Donde la presentación es mayor es en el colon. Usted lo puede buscar, hay reporte de casos. Gracias, doctora. A ver, ya para finalizar, señores, el señor Acho se encuentra, diga sí, diga no. No está. La señorita Bendaño. No está.